Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a esperar prontamente. Ah, pero mira, aquí se están sumando de inmediato quienes van a acompañar esta conversación. ¿Con quienes vamos a conversar el día de hoy? Primera pregunta, ¿ustedes me escuchan bien? Aquellas personas que se están conectando, quiero que me ayuden y me compartan que me compartan, me den un feedback, si me están escuchando bien. Doctor, ¿me Hola, escuchan bien? hola, hola Maca. Sí, perfecto. ¿Tú me escuchás Yo bien? también, pero Súper. perfecto también. Genial. Perfecto también. Estoy esperando que se sume también el doctor Andrés Tapia. Voy a ver si es que ya me mandó la solicitud y yo no la vi. No, todavía no me envía la solicitud. Estoy esperando que... Oh, a ver si lo invito yo a él. Se escucha bien, me dicen. Qué buena noticia. No Sí. sé si, por último, a ver si es que alguien me sopla cuál es el Instagram del doctor y lo invito yo. Me dice que es Urotapia doctor D. Minco. ¿Cuál es? Arroba Urotapia Ya. Minco. A ver, doctor, de nuevo. Arroba Uro, sí, Tapia Uro Tapia. ¿Ya? Minco. Mingo. Mingo. No me lo sugiere. Puro Tapia, a ver. Ahí se unió recién, así que te va a pedir la Ah, invitación. perfecto. Se sumó. Ahí está. Puro Tapia, Mingo. Join. A ver, a ver, a ver. No sé si me pidió. Doctor Andrés, ¿me puede solicitar usted, por favor, sumarse al live? A ver si me puede solicitar. ¿Me puede solicitar sumarse, doctor Andrés? A ver, A deja ver, ver. Uroa Tapia, Mingo. A ver si lo logro yo. Aquí lo tengo. Aceptar. Parece que estamos, ¿no? Dice está enviado. Está enviada la solicitud, pero bueno, Sí. Ahí ahí sí, ahí sí. está. Hola, Eso. Doctor, ¿qué sí, tal? ¿Cómo ¿cómo está? Un están? gusto. Estaba enviado, ¿Cómo pero no está? sé por qué no se Lo mandaba, no que sé. pasa es que yo no sé ustedes, pero somos todos, ¿cierto? Yo nací en la década de los 80, así que esto es un aprendizaje todos los días para no ser cierto boomer, como nos dicen muchos por ahí. No, en mi caso. Oye, doctor, arrancamos entonces este live siendo las 9:33. Estoy súper contenta de poder hablar de uno de los temas que a mí como periodista me gusta mucho aprender, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver también con normalizar ciertas enfermedades que muchas veces están en el escenario de lo tabú. Hoy día vivir con VIH es posible, es una conversación que vamos a tener. Así que saludo al doctor Andrés Tapia, urólogo, que ya nos Hola. acompaña, y a doctor Paulo Carpentier, o Charpentier, no recuerdo cómo se pronuncia, infectólogo también. Hola, hola. Charpentier. Yo le había avisado, no le alcancé a avisar a Andrés, pero sí le avisé al doctor Paulo. Yo soy una periodista que vive de la contingencia y de lo que está pasando. Y todos estamos sorprendidos por este humo que estamos respirando en la región metropolitana. Y Eso creo que, mismo. no, que creo que si estamos hablando de salud y estamos todos conectados en este live, y además tenemos un bombero, ¿cierto?, conectado en este espacio, es imposible no preguntarle, en primer lugar, ¿qué recomendación podemos hacer? ¿Tenemos que abrir o cerrar las ventanas? ¿Cómo podemos minimizar el daño? Y hay una consecuencia negativa para nuestra salud con este aire que estamos respirando por este tremendo incendio forestal que aqueja la comuna de María Pinto. Doctor. Sí. Bueno, sí, sí. Este es un incendio que está en María Pinto, una tercera arma de incendio, un forestal. Eh, sí, efectivamente los humos de los incendios forestales pueden afectar sobre todo a personas mayores o personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, asmáticos, gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, fibrosis pulmonar o trasplantados. Y dentro de las recomendaciones generales que se pueden hacer es cerrar las ventanas, las puertas de las Cerrar casas, evitar ventanas. que este humo, sí, evitar que el humo entre, evitar hacer deporte al aire libre. Si es que estaba pensado alguien salir a trotar mañana, por ejemplo, ¿Ya? y sobre todo en la gente que tiene enfermedades crónicas también la adherencia a la terapia habitual. Si usan PUF, por ejemplo, de salbutamol, corticoide, anticolinérgicos, cosas así,
mantener, digamos, la terapia, y en caso de dificultad respiratoria, tos o sibilancias, por ejemplo, cosas así, consultar rápidamente a un servicio de urgencia o ponerse en contacto con su médico de cabecera porque podría haber una exacerbación de la enfermedad pulmonar en ese caso. ¿Ya? Así que de todas maneras, es importante, súper Sí, importante prevenir, y el humo está súper fuerte. O sea, está yo creo muy que fuerte, sí. todo Santiago se siente, así que sí, de todas maneras cerrar la ventana, evitar ejercicio al aire libre, estos días, este fin de semana, quizás estar más tranquilito en la casa, más calmado, y cualquier Con las cosa guaguas chicas también, con los lactantes menores también hay que tener cuidado de no exponerlos tanto. también, niños pequeños lo mismo. Las edades extremas finalmente son los que están más en riesgo y la gente con enfermedades crónicas, sobre todo pulmonares. Esto es lo lindo que tiene la contingencia, que nos cambia la pauta. Por supuesto que nadie quiere exponerse a un incendio forestal, pero para mí era imposible contactarme con doctores, con un centro médico que está además divulgando mucho en torno a la salud, y eso también nosotros los usuarios lo agradecemos. No preguntarles por esto que finalmente todos los capitalinos o aquellos que vivimos en la región metropolitana estamos viviendo. Por aquí dicen, bueno, y esto es una conversación colaborativa, así que desde ya manden sus preguntas, sus comentarios, yo me hago cargo de ellos. Yo me siento re mal aquí en mi casa en Santiago. Y con esto cierro para entrar a nuestro tema, que es el VIH, y que tiene que ver con las altas temperaturas, porque usted nos dice, doctor, cerramos las ventanas. Sí, perfecto, pero nos estamos muriendo de calor, que es otro problema grande que vamos a tener este verano también. ¿Cuál es el mal menor? O sea, cerrar Uf. las ventanas de todas maneras. Por la contingencia por ahora es lo que se recomendaría, efectivamente. Ojalá, bueno, mitigar el calor con otras formas nomás. No Claro, todos, evidentemente, tienen acceso a un aire Bueno, acondicionado, ahorita, agüita. es. Y la vez pasada que hablamos con Andrés en esta misma instancia, estaba con una cerveza. no, debe cambiar agua, compadre. Ah, mire, se nota que es como jueves, como le dicen por ahí, ¿cierto? Este viernes Claro. antes de un feriado. Bien, pues ahí están las recomendaciones. El aire está muy denso, hay que hacerse cargo de los temas de la salud y a ver si es que en otro momento también generamos contenido en torno a las altas temperaturas que pronto se vienen en la región metropolitana. Pero este es el mes en el cual se busca crear conciencia en torno al VIH. Décadas atrás, no muchas, serán unas 3 o 4 décadas atrás, ¿cierto? Parecía cuando viene, ¿cierto?, a conocerse el VIH, grandes, ¿cierto? Incluso artistas que visibilizaron en torno a la enfermedad, parecía que no era posible vivir fácilmente con VIH. Quiero volver al origen, Andrés, por parto contigo, para preguntar qué es el VIH el día de hoy. ¿Qué es y qué lo distingue del SIDA, o si es lo mismo? Bueno, eso es súper importante. De hecho, hoy día mismo estaba en la consulta y un paciente me dice, bueno, mi examen del SIDA salió bueno. Le dije, no, pues no es examen del SIDA, es examen del VIH. El VIH es el virus que te infecta, ¿cierto? Pero el SIDA es la enfermedad, es cuando cuando tú el VIH no lo trataste y ha tomado en el fondo un control de tu cuerpo y te empiezan a producir los problemas secundarios a no tratar el VIH. Entonces, una cosa es tener la infección, por eso de hecho ya no hablamos de enfermedades de transmisión sexual, hablamos de infecciones de transmisión sexual. El concepto de enfermedad lo sacamos un poco porque uno puede estar infectado, tú puedes tener una infección y no necesariamente estar enfermo. ¿Te fijas? Perfecto. Puedes tener VIH, tener tu control con tu triterapia y estar al día, tener una carga viral negativa y tener una vida completamente normal y vivir hasta viejo y morirte de viejo y no contagiar a nadie y estar en el fondo infectado, pero no enfermo, ¿me entiendes? Entonces Sí, es muy distinto cambiar el concepto de enfermedad por infección. Igual la gente todavía le sale más fácil decir enfermedad, pero también quita el estigma, porque en el fondo el lenguaje genera realidad un poco. Entonces, si alguien le decía enfermo o a alguien le decía es distinto, ¿no? Y el construye SIDA es realidad de lo mismo todas y da la enfermedad maneras. impuesta. ¿Ah? Construye realidad el lenguaje de todas maneras. O sea, yo lo acabo de anotar como una de mis primeras lecciones, distinguir entre una infección y una enfermedad. Sí, Estar infectado y estar enfermo. exacto. Así que eso yo creo que es súper importante y para diferenciar uno del otro. Pablo, no sé si tú tienes alguna otra opinión. No, lo mismo. De hecho, efectivamente, VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, y SIDA, que es el síndrome como tal, que es una Mm, etapa, entre comillas, terminal, porque es la última etapa de la infección por VIH, es cuando ya hay enfermedades o infecciones que son oportunistas y que no aparecen en etapas previas de continuo que es esta infección. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de SIDA que de VIH. De hecho, hay mucha más gente viviendo con VIH que gente con SIDA. Y de la etapa SIDA, que es de la que se habla actualmente, esa es reversible. Es decir, uno
alguien puede estar diagnosticado con VIH en una etapa SIDA, pero con una buena terapia, una buena Volver adherencia, a uno VIH. puede volver a vivir con VIH y no tener ninguna infección oportunista y tener una vida sexoafectiva, social, laboral, familiar, totalmente normal. Ah, Lo que está mira, diciendo, justamente por ahí. ¿Mm? el problema del VIH es que en el fondo te produce, por eso él habla de enfermedades oportunistas. No sé si la gente entiende cuando Pablo habla de una enfermedad oportunista. Básicamente una Mm. enfermedad que te va a afectar cuando tus defensas están bajas. No te va a afectar de manera normal, sino que cuando tus defensas están bajitas, porque el VIH ataca los glóbulos blancos, ataca la parte de la sangre que nos protege. Cuando esa parte está enferma, está complicada, ¿cierto? Ahí tu cuerpo no se puede defender de enfermedades comunes y corrientes y ahí es cuando te vienen estas enfermedades oportunísticas. Como por ejemplo, te pueden proliferar hongos en alguna parte del cuerpo que no corresponde, ¿me entendí? Como la parte respiratoria o la parte esofágica. Y por eso es que Pablo dice, si tú vuelves a mejorar la inmunidad del paciente, controlando el virus, controlando la etapa SIDA, puedes volver a tener tus defensas altas y te puedes defender de estas enfermedades que son oportunistas, que buscan atacarte cuando tú estás con las defensas bajas. Oye, Entonces, por ahí, está re bueno eso. ¿Mm? sí, por ahí, mira, nos dicen, buenas noches, me podrían aclarar la diferencia entre enfermedad e infección, y justamente lo que acabamos de hacer, dicen que nos adelantamos, porque era una tremenda duda que tenemos, ¿cierto? Y es tan clave el poder distinguir y nosotros salir, ¿cierto?, de la zona del no conocimiento para evitar los estigmas que hay, ¿cierto?, con aquellas personas que viven, por ejemplo, con VIH y que puedan vivir una vida completamente normal. Yo quiero ir Sí, un paso atrás, ¿cierto? Y ya sabemos la diferencia entre SIDA, ¿cierto? Que lo voy a decir en fácil y ustedes me corrigen, es como tener el virus ya activo y que tiene manifestaciones en mi cuerpo y que afectan a mi salud. Y el virus es estar infectado, pero no necesariamente con manifestaciones del virus. ¿Eso es así? Claro, de hecho parecido. uno puede estar viviendo con VIH mucho tiempo y no tener ninguna ¿Ya? manifestación como tal. Es decir, Porque Ahora, hasta 10 años puedes tener VIH y no tener... ya, ningún ahora, síntoma. ahora que hay una preocupación, mira, dice, vivo con VIH del 2007 y el 2017 pasé a SIDA. Quedé con CD4 muy bajos y UA lleno, y bueno, llevo varios años con CDR bajo 100. ¿Podré volver a tener CD4 sobre 200? Yo no entendí nada de la pregunta, es demasiado técnica, pero los transmito a ustedes para que hagamos esta conversación comunitaria y nos puedan también explicar a nosotros qué se trata esta pregunta. Claro, lo que pasa es que cuando existe la infección por VIH, lo que hace este virus, como decía muy bien Andrés antes, era que afecta ciertas leucocitos, ciertos glóbulos blancos del cuerpo, que son los que se preocupan de las defensas. Dentro de ellos están los CD4, ¿cierto? Que son como los más importantes en este escenario. Y esos CD4 se van destruyendo en el tiempo y van disminuyendo su nivel. Y cuando bajan cierto umbral, pueden ocurrir estas infecciones que hablábamos de las oportunistas. Si pasa mucho tiempo con la infección, van bajando, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, y después de que se inicia terapia para combatir el virus del VIH, estos CD4, la historia natural es que empiezan a subir. Ahora, hay varios estudios que han mostrado que entre más tarde uno parte la terapia, más cuesta que estos suban después. O sea, si uno parte antes, como que uno puede recuperar esos CD4 perdidos, esas defensas, y llegar a valores normales, ¿ya? Incluso a veces bastante altos. Pero entre más tarde uno parte, igual uno puede volver a tener los normales y bastante altos, pero existe mayor probabilidad de que eso no pase, ¿ya? Ahora, ¿podría volver a estar más alto, como decía la persona que nos está viendo? Sí, puede que vuelvan a estar sobre 200 más adelante, efectivamente, pero como un poquito para dejarlo tranquilo, si la carga viral se mantiene indetectable, es decir, una carga viral que el examen cuando yo lo toma está en menos de 20, que es un nivel muy, muy bajito, ¿Te refieres si a la esos cantidad de virus? CD4, claro, la cantidad de virus Porque Ya. son, circulando, si los son dos cosas que CD4 se están miden. sobre 100, claro, si esos CD4 se mantienen sobre 100, en general, con la carga viral indetectable, estamos más o menos como tranquilos, ¿ya? Ojalá estar sobre 200, pero lo importante en este caso es buscar la indetectabilidad con el tratamiento, ¿ya? Y hay que ir controlándose Normalmente. paulatinamente para ver si estas defensas Oye, van a subir. No es imposible. David, Mira, esa parte es más técnica, Andrés, pero me sí. gustaría solamente rescatar que la clave, porque lo que dice Pablo está súper bien, pero la clave entonces es testearse, porque si tú te testeas temprano, entonces va a ser mucho más fácil no tener esta baja de estos glóbulos blancos que son especiales, porque no son todos los glóbulos blancos los que se ven afectados, sino que los de CD4 principalmente. Hay otros más,
pero estos son lo más importante en esta infección, ¿vale? Doctor, Entonces, si tú te testeas temprano, puedes incluso nunca bajar tu CD4. Porque si tú mira, es bajas que la carga viral, tú bajas la cantidad de virus activo en tu cuerpo, entonces vas a bajar la cantidad de virus que está atacando a tus glóbulos blancos. Y así va a dejar que tus glóbulos blancos se reproduzcan de manera espontánea. Pasa que el virus no te impide producir glóbulos blancos, sino que los mata. Entonces mata tu CD4. No es que te inhiba tu capacidad física de producir la defensa, sino que pero es como que mata al soldado cuando ya está peleando, no mata al soldado cuando está preparándose para ser soldado, ¿me entiendes? Entonces, en la medida que tú bajas la cantidad de virus y en el fondo dejas de atacar a los soldados van a seguir produciéndose. Y vaya a después tener tu ejército listo para defenderte. No sé si se no, entiende. sabes que me queda súper claro, doctor, y Andrés, te toca un tema súper importante y es justamente el llamado que se hace cuando declaran ciertos días para tomar conciencia sobre determinada situación y que tiene que ver con el testeo. Pero antes de llegar al testeo hay un paso previo, que es cómo me contagio con el VIH. Yo sé que uno sabe, ¿cierto?, que las relaciones sexuales, pero nunca está mira, por ahí dicen que lo que abunda no daña. Y en la información, y cuando tiene que ver con prevención, menos abundamos con esto. Entonces voy a llegar a la pregunta que nos están preguntando, nos hacen acá del PrEP, pero antes quiero hacer el paso completo. ¿Cómo podemos contagiarnos del VIH? Bueno, lo que todos sabemos, ¿cierto?, es a través de relaciones sexuales, digamos. Y no todas las relaciones sexuales son una igual que otra en temas de riesgo, ¿ya? De Ya, hecho, eso es importante aclarar. claro, la relación sexual de más riesgo es el sexo anal receptivo, ¿ya? Es decir, la persona que en la relación sexual es penetrada a nivel anal, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque a nivel local, ano y recto, hay más receptores. El VIH ocupa puertas para entrar al organismo, ¿ya? Y a nivel local, en ese lugar, hay más puertas, en palabras sencillas, que si lo comparamos con a nivel vaginal, a nivel del pene o a nivel oral. Entonces, en ese sentido, el sexo anal receptivo es el que tiene más riesgo en comparación con los otros, pero los otros no son cero tampoco, ¿ya? O sea, toda relación sexual tiene riesgo. Eh, Otra forma de contagio Tiene es a más través, abrasivo. También el y sexo también anal es es más abrasivo. también, Entonces es más fácil que se generen estas micro heridas que pueden hacer que el virus salga, porque el virus se acumula, no en todos los lugares igual, no se acumula, por ejemplo, en la saliva no hay casi virus, no hay. O sea, En el rompiendo beso, mitos, en un beso no pasa nada. no beso hay. no- En el beso no te contagias que de VIH. Todos están a decir, bueno, pero si tengo una herida. Bueno, sí, si tiene una herida, la otra persona tiene una herida, pero en la saliva no se contagia. Entonces, ponte tú, yo tengo VIH, y yo puedo tener la carga viral muy alta, pero no voy a tener VIH en mi saliva. Si la otra persona tiene una herida, yo no lo voy a contagiar. Ahora, si en el fondo es al revés, la persona, yo soy el que tiene VIH, yo tengo la herida, bueno, eventualmente, si la otra persona tiene una herida, podría contagiarse. Pero no hay tanto receptor a nivel de la mucosa oral, ¿me entendí? Entonces la gente se asusta mucho, se paquea mucho con el tema del beso, pero el beso no es un problema para el contagio de VIH. Ahora, dice, bueno, eso es un mito importante de aclarar. No se contagia por la saliva, tiene que ser el contacto por sangre y el doctor, ¿cierto?, nos explica que obviamente el sexo anal tiene más posibilidades de generar estas heridas que el sexo vaginal, ¿cierto? Sí. Por eso, pero el otro no está exento de la posibilidad. Y aquí quiero avanzar y ser extrema en algunos casos porque prevenir, y yo siempre les digo a los doctores cuando tengo estas conversaciones, me encantaría que ustedes tuvieran menos pacientes y ustedes también, cuando las enfermedades son prevenibles, porque cuando trabajamos en prevención, ¿cierto?, finalmente ganamos todos. Entonces, esto no significa que porque tengan menos posibilidades de cuando tengo sexo vaginal, no tengo que cuidarme. claro. No, sí, o Porque sea, el que igual, tiene más riesgo es el receptivo anal, después el eso, penetrativo anal, después el receptivo vaginal y por último el penetrativo vaginal. Esa es como la escala de riesgo. Pero no es que sea cero. Tú igual te claro. puedes contagiar en cualquiera de las 4 opciones. Pasa que cuando hablamos de prevención, a mí el tema de la ITS me gusta mucho, yo lo veo mucho desde otra, yo creo que lo veo en otra instancia en la que lo ve Pablo, porque a mí me toca mucho el paciente urológico, el paciente que está asustado de que se puede haber contagiado. A Pablo me da la sensación que le llega al paciente cuando ya tiene los síntomas. Entonces a mí me toca mucho el paciente más como que me toca más prevenir, y me toca el paciente también que está asustado de haberse contagiado algo. Y me pasa que me gusta enseñar y me gusta todo, pero también me pasa que veo muchos pacientes que se asustan mucho y después ¿qué es lo que quiero decir? Que en el fondo dejan de tener actividad sexual o dejan de disfrutar de la vida sexual por el miedo a contagiarse algo.
Entonces, Mira, hay un tema que es importante, que es saber que existe. Hay otro tema que es importante, que es saber que se puede prevenir, pero también hay un tema importante que la sexualidad es parte de la vida humana, en el fondo. O sea, nosotros estamos en este mundo para compartirnos bichos. E inevitablemente hay estudios que demuestran que las parejas que llevan más de no sé cuánto, no me acuerdo cuántas semanas, ya tienen los bichos de la flora oral casi iguales. Porque en el fondo se empiezan a compartir esos bichos y es normal. Entonces, hay enfermedades que son prevenibles, hay enfermedades que son tratables y hay enfermedades que no son tratables y esas son las que tenemos que tener más cuidado y más hincapié. Entonces, es un equilibrio muy especial entre hablar de esto, darle la importancia que tiene, generar conciencia, pero también al mismo tiempo no dejar a la persona totalmente aislada de una vida sexual que puede ser saludable, ¿me entendí? No sé si sí, me explico bien. ¿O qué no, opinas tú, clarísimo. Pablo, usted? Sí, clarísimo. Doctor, voy a ir entonces con Andrés y luego, ¿cierto? Para hablar sobre la infección, ¿cierto? Con Paulo, porque es súper importante esto de entender que finalmente la sexualidad es lo que repitió la subsistencia humana, o sea, así de vital e importante, ¿cierto? Y, ¿cierto? Poder hacerlo, pero con responsabilidad también, porque finalmente si es que yo soy portador del VIH, la idea es no transmitírselo a otras Claro, personas, pero no privarme de mi vida sexual también, que ahí entra esta palabra clave que es la responsabilidad. Por lo exacto. tanto, ¿quiénes se tienen que testear? Más allá de que tengan o no determinados síntomas o alguna sospecha, ¿quiénes y con cuánta regularidad? Las mujeres sabemos sobre los 40 que tenemos que, por ejemplo, hacernos el PAP una vez al año, que tenemos que, no sé, ir a hacernos la mamografía cada cierto tiempo, pero no existe esa cultura en torno al testeo del VIH. Y esa es mi pregunta. ¿Quiénes se tienen que testear? ¿Cómo y Perdona, cuándo? está perfecta tu pregunta y es una pregunta clave. Yo, de hecho, en mi Instagram tengo un montón de videos sobre qué hacer o cuándo testearse y todo. Y llegan muchos pacientes principalmente pidiendo estudios de ITS. Pasan varias cosas. Primero, los pacientes no saben qué tomarse, porque a veces el paciente quiero pedirme todo, tomarme todo, y hay cosas que se pueden medir y cosas que no. Pero básicamente lo que tú tienes que considerar y ser súper honesto contigo mismo, es decir, ¿cómo es tu vida sexual? Si tú eres una persona que tiene pareja estable, que en verdad no tiene sexo fuera de tu pareja, de la relación con tu pareja, o no tiene una relación abierta, o no está haciendo cosas bueno, cada una de parejas como son hoy en día, tú puedes testearte una vez cada cierto tiempo y no pasa nada. O sea, puede ser antes del inicio de tu relación y después si quieres hacer un testeo más esporádico. Si tú eres una persona que tiene parejas esporádicas, y eres de muchas parejas esporádicas, bueno, ahí depende cómo es tu actividad sexual. Las personas, por ejemplo, que tienen hombres sexo con hombres, tienen más chances de tener algunas infecciones por el tipo de actividad sexual, como por ejemplo lo que hablamos recién, que el sexo anal penetrativo, hay más roce y hay más receptores para algunas enfermedades. Entonces, es más posible estar infectado, por lo tanto, si tú tienes hombre que tiene sexo con hombre, probablemente te conviene hacerte un chequeo cada 6 meses o incluso podría ser cada 3 meses. Ahora, si tú Me, eres una persona que tiene que eres hombre, que tiene sexo con hombre y tiene una pareja única, estable y no tienes mucha actividad sexual fuera de tu pareja, o sea, solamente tu pareja, por ahí no es necesario hacerte cada 3 o 4 meses. Entonces, depende mucho de cómo es tu vida sexual y ser súper honesto. Yo nunca, y Pablo yo sé que también, porque nosotros somos amigos desde pregrado, o sea, nos formamos juntos desde primero en la universidad de medicina, nunca vamos a juzgar a un paciente. Nunca. Si a mí llega un paciente y me dice, mira, yo soy seco para irme de carrete y me meto en orgía, lo que sea, yo no lo voy a juzgar, yo quiero saber para poder ayudarlo nomás. Entonces, lo puedo aconsejar, le puedo decir cuáles son las cosas que tiene que hacer para evitarlo y ojalá que tenga más responsabilidad en la parte sexual, si puede usar condón, que sé yo, pero yo no lo voy a juzgar y Pablo tampoco. Es súper importante saber y con eso no va a poder orientar. Entonces, uno tiene que hacerse un autoexamen principal y decir, ya, ok, yo soy súper sexualmente activo, a mí me gusta mucho tener sexo, entonces me voy a hacer controles cada 3, 4 meses, voy a usar PrEP, voy a usar doxiciclina profiláctica y voy a usar condón siempre. O puede ser, yo soy de pareja estable, a mí en verdad la parte sexual tengo una sola persona, no estoy picoteando por fuera, entonces esa persona puede hacerse menos estudios, ¿me entendí? Pero hay que entiendo, ser hay que ser muy consciente respecto a las conductas sexuales que tiene cada uno, pero lo más importante es ser responsable también y ser responsable con el otro, porque de sí, eso se claro. trata también el testear, ¿no es cierto? Y el poder, como bien decían, ¿cierto? Si es que tengo el virus, poder atajarlo a tiempo. Paulo, ¿qué pasa si es que efectivamente yo me testeo y el resultado es que soy portador del VIH? ¿Cuáles son mis condiciones de vida? Me imagino que para muchos la primera reacción es como
no sé, me voy a morir, no sé, me cambió la vida para siempre, pero después uno conoce casos y muchas historias de muchas personas que viven con VIH y hacen una vida como igual que otros. ¿Cuáles son, cierto, los caminos una vez que ya estoy infectado? Lamentablemente yo creo que hoy en día sigue estando el estigma de lo que era el VIH hace 30 o 40 años atrás, ya de cuando se hablaba de la enfermedad de los gays, que era de gente que se moría, de que el tratamiento, cuando había tratamiento en los años 80, cuando recién empezó el tratamiento, que era al principio poco efectivo, después que eran tratamientos que eran más efectivos, pero tóxicos también, o sea que la gente bajaba de peso, tenía diarrea, se ponía amarilla, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, cuando tengo en la consulta paciente que llega con diagnóstico reciente, digamos, lo primero es un poquito bajar la ansiedad y explicar que hoy en día, con los tratamientos que existen, con lo avanzado que está la medicina, porque así como ha avanzado la ciencia, la medicina no es una excepción, una persona viviendo con VIH puede tener una expectativa de vida, una calidad de vida en lo que hablamos, laboral, familiar, social y sexoafectiva, completamente normal. Igual que una persona que no vive con VIH. Lo único que tiene que hacer es tomarse el tratamiento, que hoy en día es muy simple. Antes podían ser 4, 5, 12 pastillas. Ahora existe, afortunadamente, en una sola pastilla, viene todo lo que se necesita en distintas presentaciones todos los días. E incluso ahora está saliendo una terapia nueva que es inyectable, que puede ser puesta cada 2 meses. Entonces tampoco tiene la persona que estar tomando la pastilla todos los días, porque eso también le produce a algunas personas el estigma de decir, pucha, estoy tomándome esto porque me contagié, estoy tomándome esto porque estoy enfermo. Quizás no está enfermo, está infectado, ¿cierto? Lo que hablamos, esta diferencia. Pero puede producir un tema también a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de estado anímico, súper importante. Entonces, tenemos más opciones hoy en día para este tratamiento y para poder tener efectivamente una calidad de vida igual que una Mejor. persona que viva sin VIH. Yo abrí mi cajita de preguntas en mi cuenta de redes sociales para que aquellas personas que quisieran sumar preguntas, y son esas las que les quiero hacer. Es Ya. decir, hacer esta mediación. ¿Por qué se usa PrEP? Ya, bueno. Dale, Dale. Andrea, te doy la palabra. No, mira, Qué bueno mira, que todos saben, ¿eh? es que yo conozco a harta gente, a hartos pacientes que toman PrEP. Y un paciente una vez me dijo algo que lo encontré súper inteligente, y es que yo tomo PrEP, me dijo, para tomar una decisión ahora que estoy sobrio, a la decisión que voy a tomar cuando esté en un carrete de repente curado, por ejemplo. Entonces, yo tomo PrEP para prevenir algo que eventualmente cuando esté en el momento de los que hubo, por ahí no voy a estar tan consciente de tomar la prevención. El PrEP es una pastilla que te ayuda a prevenir la posibilidad de adquirir el virus del VIH. Entonces tú tomas la pastilla y en el fondo la probabilidad de que tú te contagies es más bajo del 2%. Y tú la puedes tomar a diario, o sea, tiene una prevención de un 98% al 99%. Y tú lo puedes tomar todos los días o incluso tú lo puedes tomar bajo demanda. Es decir, yo no tomo PrEP todos los días, pero sé que esta noche puedo tener un sexo que no es seguro, entonces me voy a tomar la pastilla entre 2 a 24 horas antes. Después lo repito esto a las 24 horas después del acto sexual y a las 48 horas, y tengo el mismo efecto de protección que tomarlo todos los días. Entonces es una pastilla que te sirve, pero solo para el VIH, no para las demás. Eso. Tampoco hay que relajarse. Eso, porque hay una pregunta en nuestra conversación que dice, un amigo toma PrEP y tiene relaciones sin condón, diciendo que no se va a contagiar de VIH. ¿Es real? Entiendo que sí, pero Sí. hay otras enfermedades, inclusive es cierto, si es que uno quiere prevenir, incluso si es que quiere prevenir un embarazo también, cuando un sexo ocasional, donde también es cierto hay que tomar esa conciencia. Por lo tanto, el PrEP no reemplaza el preservativo. No, tú No. tienes que tener, o sea, la misma frase que dice este paciente que digo yo, que toma decisiones conscientes cuando está sano, que me lo dijo así, porque al final la realidad es esa, que las decisiones idiotas las toma la gente cuando está en estado idiota, po. Entonces también tener condones contigo, ¿cierto? En tu cartera, si eres mujer, o tenerlas en tu bolsillo si eres hombre, no en la billetera, ojo, porque ahí se echa a perder el ¿Por qué condón no es eso? se echa a perder. El condón, no puedes guardar el condón en lugares donde esté con mucha temperatura, tiene que ser temperatura ambiente, tienes que fijarte que esté sellado el paquete cuando tú lo compras, cuando lo vas a abrir,
y además tienes que evitar que estén muy apretados porque se echan a perder. Tengo un video sobre todo lo de condón por si a alguien le interesa. Y en el fondo tener todas esas herramientas antes de tú exponerte a una situación de riesgo, en el fondo. ¿Y las mujeres pueden tomar PrEP? Pregunta Carlos acá. Sí, las mujeres también pueden tomar PrEP, sobre todo si cree que puede estar en una situación de riesgo por el tipo de vida sexoafectiva que tenga. Aquí no estamos juzgando, aquí cada uno ve los factores de riesgo que puede tener. Hay ciertas diferencias solamente entre hombres y mujeres por temas técnicos del medicamento, que en mujeres alcanza niveles terapéuticos a nivel de mucosa vaginal en un lapso de tiempo un poco más largo que en hombres. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, en mujeres el PrEP no puede ser tomado a demanda. Tiene que ser un PrEP diario, porque se necesita una concentración estable, que eso se requiere con la toma diaria. Sería como un poquito la diferencia entre mujeres con el uso de PrEP. ¿Y el PrEP es de fácil alcance? ¿Es recomendado? Sí, hoy en día ha bajado harto el precio. En las farmacias está rondando los 12.000, 14.000 pesos más o menos. 11 lucas te sale. El último que me llegó a mí ay, bueno, Una no me acuerdo pastilla. qué es el laboratorio, 11.000 No, pesos. 30 La pastillas. caja de los 30 días. Ya. La caja de 30 días. Y ya antes tenías que ir al COFAR, tenías que ir a alguna farmacia especial, ahora lo puedes conseguir en cualquier farmacia. Y ojo que eso se compra con receta, y ojo que eso es una ventaja súper grande, porque yo tengo un montón de amigos en Argentina, por ejemplo, en Argentina no tienen acceso al PrEP. En Chile tiene la ventaja de que es súper fácil, asequible, barato, entonces no hay excusa para no cuidarse. Pero necesito receta. Pero Sí. necesitas receta. ¿Por qué? Porque es importante primero hacer un chequeo de ITS, de infecciones de transmisión sexual, antes de partir con el PrEP, porque en el fondo también tienes que chequear que no tenga VIH antes de partir con el PrEP, entonces necesitas ese consejo antes, y lo otro es que es importante ver que no tenga problemas tanto hepáticos como renales para poder metabolizar bien el tratamiento, porque muchos de estos pacientes van a quedar con estos tratamientos de manera crónica por mucho tiempo, no van a estar tomando por mucho tiempo, entonces es importante conocer cuál es el estado de salud previo a tomar el medicamento. Por lo menos esa es mi forma de pensar. No sé si Pablo tiene otra. Claro, de hecho, la receta yo no encuentro que sea algo malo. ¿Por qué? Porque tomar PrEP requiere al menos de ciertas condiciones previas, ¿cierto? Que uno de lo que hablábamos es que tiene que estar descartada la infección por VIH. ¿Por qué? Porque el VIH uno trata con varios medicamentos, y los del PrEP son algunos de los medicamentos con los que uno trata el VIH, pero no son todos, ¿cierto? Entonces, si alguien está viviendo con VIH, no lo sabe y toma PrEP, sería una terapia incompleta. Y existe el riesgo de que el virus en ese caso haga mutaciones, haga resistente y sea mucho más difícil tratarlo el día de mañana si se diagnostica. Y también los medicamentos del PrEP sirven algunos para tratar las infecciones por hepatitis B. Por lo tanto, también debo tener descartada la infección por hepatitis B para poder usar estos medicamentos. Y además de que, como hay otras infecciones de transmisión sexual, lo importante es el PrEP no es solamente tomar la pastilla. Esto va de la mano con un chequeo, una búsqueda activa de otras infecciones de transmisión sexual para tratarlas precozmente en caso de que se hayan adquirido. Va de la mano también de exámenes generales, porque puede haber cierta alteración a nivel de riñones, ¿cierto? De mineralización, de fósforo, de hueso, que es poco probable, pero puede pasar. Y también va de la mano con prevención de estas mismas infecciones de transmisión sexual con vacunas, ¿cierto? O sea, yo, cuando me llega alguien buscando PrEP, yo le digo, ok, esto no es solamente una pastilla. Esto es la pastilla, el preservativo, el control, buscando otras infecciones de transmisión sexual, y la prevención de otras infecciones con vacunas. Papiloma humano, hepatitis B, hepatitis A, la viruela del mono, monkeypox ahora, o mpox, ¿cierto? Que cambió el nombre para evitar discriminación. Entonces va de la mano con otras cosas, no solamente llegar a tomar una pastilla. Entonces el hecho de que requiera receta necesariamente necesita una evaluación médica, y es porque así se hace una evaluación médica completa, global, de todos los riesgos que puede estar esta persona, y para prevenir justamente. Que lo que hablamos la vez pasada, ¿cierto? Que 1 gramo de prevención pesa más que 1 kilo de tratamiento. Aunque hoy me encantó esa frase, realmente. Entonces, Oye, hacemos una atención integral, global, y no solamente vemos el tema del VIH con el PrEP, estamos viendo hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, sífilis, gonorrea, virus papiloma humano, evaluamos todo. Aparte que con tu doctor tú puedes conversar sin miedo
a que nadie más sepa, tú puedes contarle la firme. Primero, aparte que nosotros tenemos una obligación legal a guardar silencio frente a alguna cosa que nos digan. Entonces, la Exactamente. ficha clínica es confidencial, la relación médico-paciente es confidencial. Entonces, es súper bueno que un paciente se acerque a conversar contigo de una hora como correcta y vea la cuestión. Así que yo creo que es bueno que tenga receta, a pesar de que la gente a veces lo puede sentir como algo Claro, usurero, ¿no? De verdad no, que no. no, es que ustedes lo han explicado muy bien, porque hay razones basadas en la ciencia, porque en la medicina, porque es necesario, ¿cierto?, contar con receta médica. No es solamente antojadizo de hacer un trámite más, darme una vuelta larga antes de llegar a la farmacia. Tiene que ver con Casi, que finalmente tengo que ver si estoy infectado o no, y todo esto que explicaba, ¿cierto?, muy bien, Paulo. casi todos los medicamentos que necesitan receta médica tienen una razón importante detrás. Por ejemplo, en Chile, hace un par de años atrás, se pidió que el omeprazol, que se usa mucho, y el esomeprazol fuera con receta médica. Y eso no fue porque sí, fue porque resulta que el cáncer gástrico es muy prevalente en Chile y uno de los síntomas del cáncer gástrico es como una gastritis. Entonces la gente ocultaba los síntomas de la gastritis Con el tomándose el omeprazol. omeprazol por sí mismos, no consultaban y después resulta que lo que le faltaba era una endoscopía, ¿me entendí? Entonces, si el paciente hubiera podido comprar en la farmacia el omeprazol así nomás, pasan años, no se controla y de repente ya tiene un cáncer enorme versus si llega al doctor y dice, oye, sabes que pregunta un poquito más los síntomas, ¿por qué quieres tomar omeprazol? Y ahí uno puede determinar, podría ser necesaria una endoscopía y descartar un cáncer gástrico, que en Chile es la principal causa de muerte por cáncer en Chile, en el fondo. Y otro Exacto. ejemplo más, los antibióticos lo mismo, porque generan resistencia, etcétera, etcétera. Sí, no, tiene Que una sí, razón y lo bueno es que cuando uno como usuaria o paciente en este caso, que en este caso hago yo las veces de esa persona, ¿cierto? Que hace preguntas que vienen desde el sentido más lejano a la medicina, tenemos aquí las razones mismas, más que entender que es porque finalmente los doctores quieren ganarse una consulta más, no es así y eso quedó muy bien argumentado acá. Tengo otra pregunta que llegó a mis redes sociales, tiene que ver, imagino que para Paulo esta pregunta, bueno, ustedes me dirán, ¿hay reacciones adversas a los retrovirales? Ah, ya, esos son los Ya. medicamentos que se usan, Y un paso atrás, ¿qué son los retrovirales? Y ya, después son vamos los a esa pregunta. que se usan para el tratamiento del VIH. ¿Ya? Efectivamente, todos los medicamentos, desde la quimioterapia más avanzada, de última línea, hasta el paracetamol que uno compra en la farmacia, todos tienen algún efecto adverso, ya que puede ocurrir con mayor o menor probabilidad. Y el PrEP, que es de lo que hemos hablado, es uno de los antirretrovirales que se usan para el manejo del VIH. Sí, tienen efectos adversos, pero que se usan hoy en día tienen muy pocos. ¿Ya? Habitualmente los más generales son en un principio malestares gastrointestinales, un poquito de náuseas, pueden producir un poquito de dolor de cabeza al principio, y esos son habitualmente muy bien tolerados, muy leves y que pasan muy rápido, si es que llegan a ocurrir. Algunos de ellos, que son los que más se usan hoy en día, pueden producir aumento de peso también, que depende de algunas personas suben más, otros menos, que a veces es un tema súper importante, y también pueden producir algunas alteraciones del perfil lipídico, del colesterol, los triglicéridos. ¿Ya? No, el PrEP no, sino que otros medicamentos para el VIH. ¿Ya? Pero esos son los más habituales hoy en día, o sea, son efectos adversos en general que son leves, que son manejables y que no son graves y en comparación a los efectos adversos que habían en los medicamentos que se usaban en los años 90, que tendían a ser más graves, un poquito más limitantes, había algunos medicamentos que usaban, porque la persona lo tomaba y tenía que ir al baño porque le daba diarrea, o se ponían amarillos, ¿cierto? Entonces para gente, por ejemplo, que atiende público, era muy incómodo porque le estaba preguntando, ¿estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Estás con hepatitis? Y tenían que estar un poquito ocultando los síntomas, pero hoy en día la verdad es que son medicamentos que tienen efectos adversos, sí, algunos, pocos, bien tolerados, en general autolimitados y manejables. Tengo una pregunta que no quiero que los divida, ¿ya? En cuanto a que pacientes para acá y para allá, pero a nosotros los pacientes nos pasa muchas veces que no sabemos a qué especialista o cuál especialista recurrir ante determinada situación, ¿cierto? Ya una mujer sabe, ¿cierto? Que si tengo algún problema de ginecológico o tengo un problema de la piel del dermatólogo, pero en el terreno de las enfermedades de transmisión sexual, cuando el VIH, por ejemplo, no es activo, tengo sospecha, pero cuando tengo sospecha y está activo, cuando soy hombre voy al urólogo, voy al infectólogo, ¿y cómo lo resuelvo? ¿Dónde consigo esta receta para el PrEP, por ejemplo? ¿O a quién puedo hacer mi médico de cabecera cuando se trata de la sexualidad? mira, yo te voy a responder súper rápido y fácil. Cuando yo tengo dudas sobre el tratamiento de un paciente, yo llamo a Pablo.
Porque Entonces, Pablo, trabajamos en comunidad. él es mucho más especialista que yo en lo que es las bacterias, las infecciones. Yo sé harto de ITS porque me gusta el tema y veo mucho porque me llegan los pacientes con la uretritis y cosas así, pero yo puedo partir un tratamiento, por ejemplo, de un PrEP, pero yo después el control habitualmente le digo a Pablo que lo siga, porque en el fondo él tiene más herramientas y es más su área. Por ejemplo, veo otras cosas. Pablo es mucho más dedicado a la parte infecciosa que yo. Así que si pueden acceder a Pablo, yo encuentro que todo el rato. Pero eso es cuando ya tengo VIH. Pero si se trata de, Sí, de enfermedad de transmisión sexual, en este caso puedo ir sí, lo que contigo. pasa es que a ver, es como un ejemplo, no sé si es muy técnico, pero por ejemplo, cuando las mujeres tienen problemas para hacer pipí, habitualmente le consultan al ginecólogo. ¿Por qué? Porque el ginecólogo es el que le recibió la guaguita, el parto muchas veces es causa de incontinencia urinaria en las mujeres. Entonces es como casi que inevitable que la mujer, si tú estás manejando algo, que en este caso el embarazo y los partos, y eso genera incontinencia urinaria de esfuerzo, es inevitable que al final tu área de expertise va a incluir eso, ¿me entendés? Claro, se En mi amplía. caso, yo veo mucho paciente sano que quiere chequearse, que quiere verse, que tiene dudas de la parte urológica, por ejemplo. Pacientes que han tenido infecciones urinarias recurrentes que no saben qué hacer, o pacientes que pueden tener alguna lesión en la zona genital, etcétera. Entonces a mí me toca pillar a los pacientes muy precozmente, ¿me entiendes? Entonces, es por eso que nosotros, los urólogos, podemos hacer como la parte más preventiva, los tratamientos iniciales y los tratamientos de algunas enfermedades que son más propias de nuestra área. Por ejemplo, la uretritis, que es cuando se produce pus, la gonorrea, la clamidia, pues son muy propias de mi área. ¿Te fijáis? Pero cuando ya la enfermedad se vuelve más crónica, con enfermedades más complejas, yo creo que el infectólogo, que se dedica solamente a la parte infectológica, ¿cierto? Va a estar más, con mejores herramientas para prepararlo. No Mira, sé Silvana ginecóloga nos dice, los ginecólogos vemos a las mujeres y yo remito al urólogo, y en este caso, ¿cierto? Te tagué a ti, por cierto, y él me dice que envía a Pablo cuando son persistentes. Entonces, finalmente, lo No, importante, ¿cierto? Es obviamente poder tener yo puedo ver la parte urinaria, ¿me entendéis? Pero en el fondo no es inhabitual que haya muchos ginecólogos que se dediquen a muchas cosas urinarias, porque en el fondo lo están viendo. Es un problema que viene asociado a la práctica médica habitual. Y no es que estén haciendo algo mal, sino que por el hecho de estar embarazada ya te aumenta después el riesgo de incontinencia urinaria. Entonces, es parte de tu práctica normal, ¿me entendí? Entonces, es muy difícil que eso después tu especialidad no lo abarque. Y al final muchas veces también se sobreponen. Los dermatólogos también ven enfermedades venéreas, igual que los infectólogos, los urólogos, los ginecólogos también ven enfermedades venéreas. Entonces bien, no pues. es tampoco tan No, equivocado. Eso es bueno para y los pacientes. entonces, Es exacto, más porque chance. finalmente tenemos el abanico y finalmente cuando llegamos ya a un especialista, él también nos va a saber derivar, ¿cierto?, dónde tenemos que ir o si es que es el oportuno. Yo tengo otra pregunta y que tiene que ver con volver al VIH. Cuando hacíamos la cobertura sobre el día, ¿cierto?, de que se busca crear conciencia en torno al VIH, y hay una meta bastante ambiciosa de poder acabar con el SIDA de aquí, no recuerdo si era el 2030 o 2050. Pero de acuerdo a la explicación que han dado ustedes, esto es posible en la medida en que yo haga prevención, me chequee y entienda que hay tratamientos que me permitan vivir con él. ¿Es eso así? ¿Es una meta posible? Ahí es difícil, pero no imposible. Efectivamente, se requiere de un esfuerzo tanto a nivel central de autoridades y también de la gente, porque lo que se necesita en realidad justamente es lo que tú decías, o sea, es testeo, primero. De hecho, cuando tú hablabas de quién debería testearse del VIH, yo creo que la respuesta es todos al menos alguna vez en la vida, o sea, para partir, ¿ya? O sea, Totalmente de cualquier acuerdo. persona realmente activa debería testearse al menos una vez en la vida, para partir de ahí, como lo mínimo. Si tú me preguntas a mí, chuta, ojalá todos los años, ¿ya? Todo el mundo, ¿cierto? Pero ese es como el mínimo. Lo segundo, evidentemente, entre más testemos, entre más exámenes hagamos, más pesquisa vamos a hacer, ¿cierto? Y ahí un poco la pandemia nos jugó en contra, porque en Chile se diagnostican 5.500, 6.000 casos al año nuevos, pero durante la pandemia se diagnosticaron 3.500, 4.000, y ese delta, esa diferencia, no es que no hayan ocurrido, es que no se diagnosticaron, ¿cierto? Porque estamos ocupados con esfuerzos de políticas públicas en otras cosas, que era evidente, ¿cierto? Eh, por otro lado, si estudiamos más, ¿cierto? Diagnosticamos más, tratamos más, y el hecho de tratar más ayuda
a que esas personas que saben que viven con VIH, que están en tratamiento y que están indetectables, no lo transmiten. Porque una cosa súper importante, que quizás otro mensaje de acá de este conversatorio, es que si alguien vive con VIH y tiene una carga viral indetectable, no se lo va a transmitir a otra persona. Esa persona puede tener una vida sexual normal y no va a contagiar a su pareja sexual mientras él esté en tratamiento e indetectable. Eso Y eso pasa Ya, es o mucho, sea, ¿no? Que llegan personas que tienen parejas seropositivas, que se llama, un cero negativo, llega una pareja seropositiva y están como, aman a esta otra persona, entonces dicen, bueno, ¿qué hago para no contagiarme? Y no sé qué, y uno dice, bueno, si tiene la carga viral, si es Mateo con los controles, si tiene su carga viral negativa, su recuento, bueno, se cuenta que no importa, entonces no te va a contagiar. Ahora, hay algunos que prefieren, además, tomar PrEP, porque dicen, bueno, tengo un cero positivo, yo sé que es Mateo, pero por ahí yo tomo PrEP y con eso ya eliminamos la opción, en el fondo. y si Eso uso, se y uso hace. condón, y si esas personas usan condón también persistentemente, también disminuyen el riesgo, ¿no? sí, por Sí, sí, supuesto. pero yo quiero ser súper honesto porque al final Sí, uno le dice a los pacientes, por ejemplo, una recomendación que sale en todas las guías clínicas, de la OMS, de todos lados, es que el sexo oral debiese ser con condón. Pero cuando yo se lo digo a mis pacientes, ninguno lo va a querer hacer con condón, nunca. Entonces, yo también, yo sé lo que se tiene que hacer y yo sé cuál es la recomendación, pero también sé cuál es la realidad. Si tú le dices a una pareja que son estables, que llevan mucho tiempo, que tienen que usar condón siempre, lo más no va a probable pasar. es que no quieran hacerlo. Mm. Y por ahí el gallo que es cero negativo te dice, bueno, total, si el que es cero positivo está viviendo con una pastilla o una inyección cada 2 meses, ¿qué me importa contagiarme? Que ese es el otro riesgo cuando uno habla, y es porque uno explica que el VIH ya no es lo que era antes, uno explica que ya no se contagia como era antes, uno explica que uno puede vivir normal y tener una vida sana como cualquier otra persona, pero eso también genera que a la gente le importa menos. Claro. Entonces es un juego muy especial porque tú tienes que decirle que te importe, no te contagies, no te conviene contagiarte, pero al mismo tiempo, si es que te contagias, no pasa, como que se puede vivir con ello y no vas a tener problemas, ¿me entendí? Entonces es un juego, es un equilibrio especial. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día han crecido mucho el contagio, no sé si Pablo tiene el dato, pero ha crecido mucho el contagio en gente más joven, porque hay gente más joven que ya no le importa tanto, que ya ve que no te pasa nada, que no te morís, que es lo mismo que ser hipertenso, tomarte una pastilla al día. Y también ha pasado que con el PrEP, que previene el VIH, ha aumentado de manera exponencial otras ITS, otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo una que es bastante grave para nosotros, que es la sífilis. La sífilis ha aumentado de manera importante en Chile y la gonorrea también. Y el problema está que cuando tú tienes una ITS, es más fácil infectarse de otra ITS. ¿Por qué? Porque Mira, si estás infectado, estás, por ejemplo, con la gonorrea, te genera una inflamación en el pene, en la vagina, en el ano o incluso en la faringe. Entonces, toda esa parte se puede producir que esa inflamación hace que tus barreras de defensa sean menos eficientes, más permeables, entonces es más fácil de contagiarte con otros bichos. O sea, es mucho más fácil contagiarse con VIH si yo estoy cursando con una gonorrea que si yo no estoy cursando con una gonorrea. Te aumenta hasta 20 veces o 100 veces la probabilidad de contagio. ¿Te fijáis? Entonces, es que hablar de ITS tiene muchos detallitos porque tiene, no te preocupes tanto, pero preocúpate igual. No pasa nada si te contagias con alguna enfermedad porque se pueden tratar, pero tampoco es la idea que que te contagies y te olvides. Entonces, no te paquees con tu vida sexual, no dejes de tener vida sexual, pero también tienes que ser responsable. Es un equilibrio especial que yo siento que ahí estamos en falta. Yo no sé si Pablo ha hablado mucho, pero me pasa que yo tomé examen de internado, yo tomo examen de algunos internos, y me tocó tomar el examen a los internos que son alumnos de sexto y séptimo año. Y les pregunté a uno, le pregunté por ITS, y resulta que no sabía nada. Y le fue mal en esa pregunta. Y me quedé pensando después y dije, bueno, en realidad la reprobado. culpa es mía. Porque Ah, nosotros estamos preocupados de enseñarles de cáncer de próstata, de cálculo, de cáncer vesical, de un montón de otras cosas que, claro, son problemas que yo sé que tienen que saber un médico general, qué sé yo, pero pucha, me he sentado una hora a explicarles de ITS que uno se mete a investigar y hay millones de cosas, ¿no? Hay millones de esquemas terapéuticos, millones de esquemas antibióticos, uno dice una cosa, uno dice otra cosa. La sífilis tenía el RPR, el BDRL, la toponémica, eso se enrea, es enredado el tema. Y por ahí nosotros, no sé si tú estás haciendo docencia de la Chile, Pablo, pero
o de los Andes, pero realmente uno por ahí pierde ese tiempo de explicar estas cosas que realmente son más del día a día, no sé. Una Sí, reflexión. el tema de docencia, finalmente el interno que pasa contigo está contigo un par de semanas de repente, o 3 semanas. Sí, Entonces, tratar de transmitirle lo más importante de todas las cosas, uno trata de transmitir al principio, nos estamos desviando un poco del tema, pero como que trata de transmitir quizás lo más grave, pero no siempre lo más grave es lo más prevalente. Entonces, probablemente tú le enseñas mucho quizás de cáncer de próstata, cáncer renal, sí. ¿cierto? Y quizás ITS se te queda un poco en el tintero porque la gente no se muere de eso, de las habituales, ¿cierto? No, Y uno no lo ve en el hospital, porque en el hospital no hospitalicé pacientes con gonorrea, po. Tú lo vi también en la consulta. ambulatorio, totalmente. Claro, salvo que Claro, sea porque vivito o alguna infección prostática. Pero es importante hablar yo creo que es importante hablar de esto porque por lo menos en mi cuenta siguen muchos alumnos, y yo creo que a ti también, Pablo, y están preguntando y todo, muchas de las preguntas que uno sube de repente son alumnos de medicina que necesitan saber. perfecto. Oye, yo también lo voy a seguir al doctor Paulo. Había tenido la oportunidad de tener otra conversación con él, así que ya lo sigo y también lo voy a seguir también a ti, Andrés, porque es súper importante. Mira la conversación y dejé el espacio que se genera incluso internamente en medicina, la conciencia que hay de poder seguir generando conciencia, informando, educando en torno a las ITS en enfermedades de transmisión sexual, no solo hablando de VIH, que es lo que motiva esta conversación, sino también de todo este espectro y que todo esto no vaya en desmedro de nuestra vida sexual, que como bien decíamos, lo que ha permitido la subsistencia humana, básicamente, y es también, hoy día lo conversaba justamente, ustedes saben, yo veo varios temas de salud, con otra persona que decía, bueno, ¿cómo compensamos el cerebro con ciertos placeres? Y el sexo claramente es uno de esos también. Entonces, hacerlo con miedo, o sea, estar en la relación sexual, ¿cierto? Bueno, yo ya soy vieja, tengo marido hace muchos años, pero aquellas personas que están en esto, ¿cierto? Y están enfrentándose por, no sé, tempranamente y vivirlo con una barrera entre medio que incómodo, ¿no? Si ya hemos despojado tantos mitos y tantos, ¿cierto? Tantos paradigmas que nos acompañaron muchas veces y que nos privaron de poder disfrutar de la sexualidad como corresponde. Entonces, me quedo Sobre con todo la esa gente joven. exactamente, pero lo más importante es la información. Nosotros en el periodismo siempre decimos que ¿cierto? La incertidumbre se reduce con certeza y la certeza es información. Y con esta información que nosotros estamos compartiendo y que ustedes por distintos canales están haciendo el esfuerzo de llevar adelante, y nosotros en el canal también lo hacemos, es que estamos entregándoles certeza y decir, existe la alternativa. No queremos que te infecte. Si te infectas, pasa esto. Existen los canales, existen las coberturas, pero también evitemos enfermarnos o contagiarnos. Voy a decir esa palabra porque no se habla de enfermedad, lo aprendí también hoy día. Y eso se hace de esta manera. Entonces, yo me quedo muy agradecida. Por acá dicen, doctores, buenas noches. Estas instancias son geniales y con mucho respeto a todo el personal de salud, ¿cierto? Para reflexionar. Y me imagino que eso es, bueno, ahí sigue hablando, ¿cierto? Del VIH y eso. No sé si ustedes tienen una reflexión final. Yo estoy agradecida porque hoy he aprendido mucho también gracias a ustedes. No sé si Andrés, Paulo tienen alguna reflexión final. Bueno, a mí te cedo la palabra, bueno, bien cortito nomás, porque Pablo pueda hablar. A mí también me gusta yo me metí en redes sociales específicamente porque me acuerdo que estaba estudiando para mi examen de final de especialidad y empecé a subir cosas como datos de la especialidad, y la gente empezó a enganchar en mis redes sociales personales. Y ahí por eso creamos una red social urológica, porque vi que la gente se interesaba y después salía un carrete con la gente decía, oye, qué interesante lo que dijiste del cáncer de testículo, oye, qué interesante lo que dijiste del VIH, oye. Y dije, bueno, hay un interés y a mí me gusta mucho, entonces como me gusta algo y me gusta hablar, entonces, pucha, era como, se juntaban dos mundos perfectos, hablar de algo que me gusta, me encanta. Todo el tema de enseñar lo encuentro súper bueno, y lo otro que me pasa, que yo creo que es súper importante, y Pablo puede opinar también sobre eso, es que hay mucha gente que también está publicando cosas sin saber tanto. Entonces, pasa que la información es importante, pero también de dónde sacan la información. Fíjense, por ejemplo, de que sus médicos estén certificados, que sean médicos o que sean especialistas en la salud, personal de la salud, porque puede ser, por ejemplo, en ITS, toda la gente de obstetricia sabe un montón y puede aportarte un montón, y un montón de otras especialidades de salud saben un montón y pueden aportar un montón, pero fíjense en que venga gente de buena fuente, porque así como hay cirujanos que operan cosas de cirugía plástica, estética, que no son cirujanos plásticos y que por ahí se producen los problemas, hay también gente que informa sin saber tanto, y eso es peligroso, puede ser peligroso. Así que eso lo dejo. Yo sé que me puedo ganar un poco de hate con ese comentario, pero lo encuentro importante, ¿no?
No, está bien. Yo creo, último mensaje, en verdad, bueno, hace poco, el 1 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Exacto. Por lo mismo estamos hablando de esto ahora, y yo creo que uno de los mensajes para la gente es la importancia de testearse, ¿cierto? Ahora, hoy en día, incluso existen exámenes, así como el del COVID, que venden en las farmacias, por el tema de la pandemia. Está el examen del VIH, que está en las farmacias también, ¿ya? Si es que sale positivo, hay que evidentemente confirmarlo con un examen de sangre, pero es súper bueno para hacer un testeo que es rápido, es fácil, no es caro, se puede hacer en la casa, requiere una gota de sangre del dedo y nada más. Y con eso, digamos, ampliar un poquito el abanico de gente que se está testeando activamente, sobre todo si piensa que puede estar en riesgo. Porque Es gratis en los consultorios. Tú, por ser chileno, también, sin orden médica, Además, tú puedes ir a testearte gratis al consultorio por VIH y tienes tu resultado preliminar en 15 minutos. O sea, tú puedes llegar, independiente de tu guía con tu carnet, sin orden médica, pides que te tomen el VIH en cualquier consultorio de Chile y te dan un resultado preliminar de 15 minutos que después, como dice Pablo, se confirma solamente si sale positivo. Si sale negativo, está listo. Perdón, por aquí me parece. no, está súper bien. Y por lo mismo, o sea, tenemos muchas opciones, muchas herramientas hoy en día, tanto para hacer la pesquisa en forma precoz, para prevenir. No solo tenemos el preservativo, tenemos el PrEP. En caso de que haya una persona que haya estado, que estuvo en riesgo por alguna actividad sexual, tenemos también la profilaxis post-exposición, que lo importante ahí es la consulta precoz, antes de 72 horas, ojalá entre antes mejor. Y tenemos muchas herramientas para poder prevenir la infección por VIH y más que nada, y no solo prevenirla, sino también para entender y para evitar el tema y no persistir con el tema de la discriminación, los tabú y la desinformación. Ya que yo creo que eso también es un tema súper importante que evidentemente afecta también a la gente que vive con VIH y es un tema que no hay que discriminar, no hay que disgregar, sino que al contrario hay que entender, comprender el tema y abordarlo en globo, digamos, hablarlo como, no como un tema tabú, sino como algo que ocurre hoy en día, que es un problema de todos y que tenemos que atacarlo en comunidad. perfecto, pues me quedo con esas palabras. Como cada uno aquí tiene su especialidad, quiero recoger las palabras de Andrés y decirle, bueno, nosotros los periodistas combatimos las fake news, las noticias falsas y la información de una forma muy compleja. Tenemos técnica también. En algún momento, si quieres, en otro espacio también podemos conversar sobre eso, porque pasa mucho que hoy día asumo por verdad aquello que scrolleando mi celular leo de pasada. Y eso le está haciendo mal a la salud, le está haciendo mal a la democracia, le está haciendo mal a muchos ámbitos. Tocaste mi tema favorito, así que también hay técnicas, también hay técnicas y ciertas cosas en las cuales me pueden indicar si es que estoy buscando la fuente correcta, que debe ser siempre la primaria, para tomar mis mejores decisiones y tener esa información. Así que nos da para largo la conversación. Podríamos juntarnos otra vez y seguimos en Textamente Encantado. para poder compartir esto. Estoy muy agradecida de haberte conocido y haberme vuelto a encontrar contigo, Paulo. Estamos respirando, vuelvo al inicio, ¿cierto? Así dicen que comunicación se cierra perfecto. Estamos respirando un aire complejo por estos días, va a seguir hasta el fin de semana. El doctor nos recomendaba tener las ventanas cerradas y no hacer deporte al aire libre por estos días para evitar, ¿cierto?, también problemas respiratorios, especialmente la población de riesgo. Gracias y ha sido un gusto compartir esta noche de jueves, con sabor a viernes junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación, me encantó. Y Un Pablo, gustazo. un gusto conocerte. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente, pues, que estén bien. Esto va a quedar anclado, así que lo pueden reproducir cuantas veces quieran. Un gusto por mi parte. Nos Buenísimo. encontramos. Chao, chao. Chao. Chao.